Muy buenas tardes, estimados alumnos. Damos inicio a la clase número 9, siempre correspondiente al desarrollo de la vista pública. Nos habíamos quedado en la última clase ya para entrar al desfile probatorio como tal. Ya habíamos visto algunos pasos, los primeros pasos que se dan en el desarrollo de la vista pública. Si nos vamos a la ley, en el artículo 385 nos habla y nos dice: el juez que preside advertirá a las partes sobre la posible modificación esencial de la calificación jurídica. En este caso se podrá solicitar la suspensión de la audiencia. Este es un caso muy excepcional donde alguna de las partes esté solicitando cambio de calificación jurídica y que el juez vaya a acceder, porque dice: el juez que preside advertirá a las partes sobre la posible modificación esencial de la calificación jurídica. Entonces, si no va a haber un cambio de modificación, pues en ese caso el juez de una sola vez resuelve y declara no al lugar la petición de la parte que lo está proponiendo. Pero en este caso ya la ley contempla esa posibilidad que puede suspenderse la vista pública también cuando se acceda a un cambio de calificación jurídica. Esto desde luego no es algo imperativo, ¿no?, sino que da el derecho a la parte agraviada que pueda pedir esa suspensión a efectos de preparar mejor ya sea su acusación o su defensa en su caso. Pero es una circunstancia muy especial. Perdón, luego dice el artículo 386, recepción de la prueba. Después de la declaración del imputado, dice: el juez que presida recibirá la prueba, iniciando con la de los acusadores. Las partes determinarán el orden en que se recibirán sus respectivas pruebas. Al proceder a la práctica de la misma, se observarán las reglas previstas por ellos para este código. Bien, previo al desfile probatorio, ha pasado la etapa donde el imputado pudo haber declarado. Recordemos que este derecho, este acto de declarar no es una obligación, desde luego, es un derecho que él tiene, una facultad de hacerlo o no, o de hacerlo las veces que estime necesario, siempre y cuando sus declaraciones no sean repetitivas. Habla la ley. Y ya habíamos establecido pues que se va a regir cuando declara con las reglas del artículo 90 y siguientes. Luego dice: después de la declaración del imputado, el juez que preside recibirá la prueba iniciando con la de los acusadores. Bien, se inicia con los acusadores, pues lógicamente para tener un fundamento, una base sobre qué es lo que se le está acusando, ¿no? Antes, en el código pasado, no daba esa preferencia de la prueba a los acusadores. Podían pasar la prueba de descargo primero, pero pareciera como que no tuviera sentido, porque si estuviésemos escuchando la prueba de descargo, no tenemos únicamente solo por la lectura de los autos, tenemos sobre qué es lo que se le acusa, pero no en sí por el dicho de los testigos, ¿no? Entonces el legislador quiso corregir acá este error y ahora pues sí ya es específico en establecer de que será primero la prueba de los acusadores la que participará. Luego dice: al proceder a la práctica de la misma se observarán las reglas previstas para ella en este código. Bien, artículo 387, dictamen pericial. La declaración del perito dice estará referida al contenido del dictamen y a sus conclusiones en forma de opinión. Es decir, el perito no puede establecer respuestas en el sentido de que se establezca una tendencia, ¿no?, hacia una acusación o a una absolución del imputado. El perito debe ser muy profesional, muy técnico, muy ético, de responder lo que se le está preguntando en los términos profesionales de la ciencia que él conoce. Por eso dice, deben ser en forma de opinión. Previo a que el perito declare, si es necesario, se dará lectura al respectivo informe escrito. Para el interrogatorio del perito se aplicarán las reglas pertinentes del interrogatorio de testigo. La parte que presente un perito deberá acreditar su idoneidad por cualquier forma admisible, incluyendo su propia declaración. Bien, cuando hablamos de los peritos hay que juramentarlos, desde luego, ¿no? El juez, en la simulación, como vamos a ver, todos los peritos los vamos a juramentar. Después de ello, inicia el interrogatorio de la parte que propuso al perito. Pensemos en la representación fiscal. Será un momento primeramente para acreditar al perito. Antes de empezar a preguntarle sobre el dictamen que emitió, por ejemplo, los que lleven un caso de homicidio o de violación, antes de preguntarle sobre ese dictamen que se ha emitido, pues hay que acreditarlo, hay que identificarlo también.
Ya habíamos explicado algunas preguntas que se pueden hacer en este momento, como por ejemplo, bueno, aparte del saludo, señor perito, ¿cuál es su nombre? Señor perito, ¿sabe por qué ha sido citado usted este día? Él le va a responder si he sido citado para venir a dar lectura a un dictamen, en un dictamen pericial sobre tal cosa en esta vista pública. Señor perito, ¿sobre qué se refiere su dictamen o sobre qué persona hizo su dictamen? Bueno, ya le dirá él el nombre de la víctima. Señor perito, ¿cuántos años tiene de laborar usted en el Instituto de Medicina Legal? Tantos años. ¿Cuáles son sus funciones? Son estas y estas. De los peritajes que ha hecho, ¿cuántos ha realizado? Este peritaje que me ha presentado, ¿cuántos ha realizado desde que usted ingresó a la institución? Alrededor de unos 500, 600, 700 o lo que sea. ¿Cuál es el porcentaje de credibilidad de estos testigos? Bueno, podríamos hablar, decir el testigo es un 100%, ¿no? Que pueden haber algunas deficiencias, pero técnicas o meramente de la pericia, por algunas circunstancias que pueden variar, le puede decir el testigo, el perito, perdón, pero no por desconocimiento de mi persona. Entonces usted con eso ya acredita al perito y da certeza al tribunal de que el perito es una persona calificada, que conoce de las pericias. Y bueno, lo más importante después de esto viene y usted debe de enseñar el peritaje a ese perito, ¿no? Usted pide permiso al tribunal para que le puedan entregar el peritaje y usted se acerca donde él y dice: señor perito, ¿puede usted reconocer esta firma que está calzada en este peritaje? Sí, le va a decir el perito, esa es mi firma. ¿Usted reconoce que es su firma la puesta acá y que usted realizó este peritaje? Él lo puede ver, sí, yo lo realicé. Entonces con eso ya queda aún más con certeza pues la información que el perito nos va a dar en ese momento. Dice: para el interrogatorio del perito se aplicarán las reglas pertinentes del interrogatorio del testigo. Ya estas ya las vamos a empezar a repasar, a ver nuevamente, que yo se las enseñé en Procesal Penal 1, precisamente pensando en esto, ¿no? Que iba a ser ya la antesala del juicio y que era necesario irnos ensayando y practicando con esto. Dice: se aplicarán las reglas pertinentes a los interrogatorios a los testigos. ¿Qué quiere decir eso? De que un perito, primeramente el interrogador debe de saberle preguntar. Hay que preguntarle bien, correctamente. Es decir, no están permitidas las preguntas sugestivas, ni las capciosas, las impertinentes, las argumentativas, las interpretativas, las compuestas, y otras que hubiera, no están permitidas. Así también pues hay que tratar, digamos, hay que tratar muy bien al testigo, ¿no? Porque el testigo está ahí para responder sobre lo que sabe del peritaje o cuáles son sus conclusiones. De esa misma manera también aplican las reglas de las objeciones, porque la contraparte al ver que se le está preguntando de manera prohibida, pues lo más seguro es que puede objetar también. Entonces, explico esto pues porque al momento de la vista pública el juez tendrá que estar muy atento ante una situación de estas que se presenten sobre preguntas que no sean permitidas. Dice: la parte que presente un perito deberá acreditar su idoneidad, ya lo explicamos, por cualquier forma admisible, incluyendo su propia declaración. Sí, de la forma en que lo acreditamos en este caso es por su propia declaración. No obstante, pues el perito en ese momento pudiese llevar, o usted pudiese llevar las credenciales de él como tal, ¿no? Nada más para acreditarlo, para fines de acreditación nada más. Honorable tribunal, si usted me permite, yo tengo en mi poder, por ejemplo, su título donde se le otorga como licenciado en psicología. Tiene acá, tengo acreditación de 5 cursos o 3 cursos que sean en el extranjero sobre estas y estas especialidades. Tengo una constancia de trabajo por más de 20 años, etc. Eso pudiese nada más para que, perdón, lo vea el tribunal. Ahora, cuando esto más que todo se hace, se puede hacer cuando son peritos accidentales, ¿no? O son intérpretes, se puede acreditar eso y no sería tanto ese momento procesal oportuno para hacerlo. Tendría que haberse hecho
en la audiencia preliminar. Sin embargo, pues no está de más que en un peritaje permanente, que son aquellos ya que trabajan con la Administración de Justicia y que también reciben un honorario por eso, pueda presentarse esa documentación, nada más para fines de acreditarlo de manera documental como tal, ¿no? Aunque se da por sentado, se da por hecho de que en el momento que están contratados para esas funciones, pues ya la institución para la cual trabajan, la que los contrató, tuvo que haber seguido todo un proceso de convocatoria pública, de requisitos para esa plaza, exámenes psicológicos de conocimiento, de aptitudes, etc. Cada institución tiene su forma administrativa de asignar las plazas y a eso pues ya no vamos a entrar hasta esos últimos detalles. Entonces, pero pudiera darse también, ¿no? En la práctica generalmente uno lo hace con la misma declaración del perito. Luego dice, durante el interrogatorio del perito podrá consultar documentos, notas escritas, publicaciones y apoyarse en soportes gráficos o audiovisuales que le permitan responder a preguntas formuladas. Bien, esto desde luego, acordemos que dependiendo del delito y dependiendo del peritaje, perfectamente se pueden utilizar, él puede hacer algún gráfico, algún dibujo para ubicar o ilustrar mejor al tribunal. Por ejemplo, dónde estaba la persona el día de los hechos, por ejemplo, o de qué distancia le disparó, ¿no? Cuando es una muerte por disparo de arma de fuego, el peritaje establece, digamos, en la entrada del orificio de entrada, se puede establecer el calibre y también la distancia a la cual le disparó. Entonces, esos datos perfectamente los puede establecer el perito mediante un croquis o un dibujo. O si puede, perdón, explicarlo o ejemplificarlo de otra manera audiovisual, pues perfectamente lo puede hacer. Si quisiera dar algún análisis más científico y utilizando los estudios de algún profesional extranjero de las ciencias de las que están discutiendo, por ejemplo en la psicología o en la ginecología, estamos hablando de un forense pues, que se dedica al estudio de los genitales y todo eso, puede perfectamente hacerlo de esa manera. Luego dice, durante el interrogatorio el perito podrá consultar los documentos, notas escritas, publicaciones y apoyarse en soportes gráficos o audiovisuales que le permitan responder a las preguntas formuladas. Bien, el perito, acordemos que, por ejemplo, cuando estamos en un caso de droga, el fiscalía empieza a interrogar al perito y lo que vamos a aprovechar del peritaje pues es establecer qué tipo de sustancia es, qué nivel de pureza, qué cantidad se incautó, se decomisó, digamos, cuánto es el valor total en el mercado. Básicamente esos elementos son los que se deben aprovechar sobre el perito, ¿no? Como tal. Entonces, el interrogatorio va a versar sobre eso. Posteriormente, la contraparte tiene derecho a hacer un contrainterrogatorio. ¿Es obligación de la contraparte hacerlo? No, no es obligación, porque si el peritaje, por ejemplo, está más que claro y no hay una forma de desacreditarlo, muchos optan por no preguntar, porque al contrario, o sea, aunque le preguntemos de una u otra manera, siempre el perito pues, va a responder conforme su saber y entender y lejos de estar generando una defensa, digamos, para nuestro cliente, podríamos estar como reafirmando más esa tesis de fiscalía y algunos optan por no preguntar. Sin embargo, otros pudieran detenerse en algunos factores o aspectos importantes y pedir alguna explicación mayor, ¿no? O plantear alguna circunstancia y preguntar si eso pudiera darse en este caso, etc. Cuando uno está en una vista pública también pudiera auxiliarse se llaman consultores técnicos, podría auxiliarse de los consultores técnicos. Sin embargo, estos consultores técnicos hay que pedirle autorización al tribunal para que puedan nombrarse como tal.
En el capítulo de las partes procesales ahí se encuentran. Vamos a ver si lo logramos ubicar acá, lo de los consultores técnicos. Estos le sirven a la parte procesal, pues lógicamente para evacuar alguna duda o para dar aclaración sobre algún contenido, algún concepto un poco confuso o vago, o que únicamente lo pueden entender los especialistas en esa ciencia o arte, ¿no? Entonces uno puede llevar sus consultores técnicos, pero no es obligación que estén. El consultor técnico no tiene la facultad de opinar dentro de la vista pública ni dentro de ninguna audiencia. Lo único que puede hacer es platicar o discutir con la parte que lo propuso, ¿no? Para que pueda orientarlo sobre algún tipo de preguntas, ¿no? Que aquí está: consultores técnicos, auxiliares de las partes, artículo 128. Si alguna de las partes considera necesario ser asistida por un consultor en una ciencia, arte o técnica, lo solicitará al juez su autorización. En las audiencias podrán acompañar a la parte con quien colaboran y auxiliarla en los actos propios de su función. Los peritos permanentes no podrán ser consultores técnicos. Vaya, yo pudiera llevar, por ejemplo, un psicólogo. Si estamos con un delito de violación y a mí me parece de que ese peritaje psicológico pues es... Yo no soy psicólogo, pero me pareciera como que fuera un poco exagerado, o ya algún consultor técnico lo ha analizado conmigo, otro psicólogo, y me dice: mire, este peritaje aquí está incorrecto lo que se hizo por esta manera, digamos, la técnica que se aplicó, o lo que aquí quiere decir pues le beneficia al imputado, etcétera. Entonces yo puedo llevar mi consultor técnico. Claro, él no le va a preguntar nada al perito, él me va a hacer las observaciones a mi persona y me puede decir: mire, pregúntele sobre eso, y si le contesta de esta manera, hágale esta otra pregunta a usted. Entonces por eso se llama un consultor técnico, pero es para beneficio de mi persona. Entonces ya dice que los peritos permanentes no pueden ser consultores técnicos. Bueno, ya la ley considera eso pues para evitar de que haya un conflicto, digamos, de intereses ahí que puedan darse entre el proceso y la institución para la cual trabajan como tal. Bien, entonces esto es con relación a los peritos. Luego venimos y pasamos a la prueba testimonial. Vamos a iniciar con la prueba de cargo. En la simulación de audiencia vamos a empezar con la prueba de cargo. El secretario va a llamar a puede llamar a todos los peritos, o puede llamar uno por uno, el que va a ir declarando. Lo mejor es llamarlos a todos. En el caso de la simulación que vamos a hacer, solamente tenemos un perito, no hay ningún problema. Lo llamamos y en ese momento el juez lo debe de identificar con su documento único de identidad. Debe de revisar su nombre, que efectivamente sea la persona propuesta y que la persona citada por el tribunal. Posterior a ello le va a pedir que levante su mano derecha y que diga si jura o si promete según sea su conveniencia o su creencia, ¿no? Porque hay personas que por sus ideas religiosas, por su fe, su profesión que tengan de credo, no quieran jurar, entonces van a prometer. ¿Y qué es lo que? Entonces viene el juez y establece pues el juramento a los peritos, ¿no? Este juramento, bueno, se establece en el sentido de decirle a los testigos de que juran decir la verdad en esta audiencia sobre lo que se les ha preguntado, se les va a preguntar en este caso, si juramos o si prometemos. Pero antes de eso, se me olvidaba algo, antes de eso, después de la identificación, es necesario que el tribunal o el presidente del tribunal les lea el artículo de falso testimonio, ya por el 305 del Código Penal o 309 del Código Penal, que esté el delito de falso testimonio, y hacerles la advertencia, ¿no? De que si
llegan a mentir, se les puede aplicar ese delito de falso testimonio. Después de eso se hace la juramentación del testigo, y cuando ya ha jurado o ha prometido, ya se le ordena que pase a sentarse. Eso es lo que debe de hacerse con todos los peritos, en este caso, tanto de cargo como de descargo. Para la simulación podemos llamar a los dos peritos de un solo, no hay ningún problema. El de cargo y el descargo los juramentamos y ya después ya cumplimos ese requisito, o lo pueden hacer según el que vaya pasando como tal. Según el que vaya pasando. Bien, luego a la hora de interrogar, acordémonos que aquí hay que aplicar las reglas del interrogatorio y hay 4 tipos de interrogatorio, decíamos. El interrogatorio directo, el redirecto, el interrogatorio directo, el contrainterrogatorio, el redirecto y el recontrainterrogatorio. Entonces, los 4, no es que los 4 se vayan a cumplir o se vayan a dar, pero sí se pueden dar en un momento determinado. Como tal, eso va a depender del trabajo que las partes estén realizando. Cuando hablamos de las técnicas de litigación oral, recuérdense que esta es una de las partes muy importantes en el proceso penal, saber preguntar cómo vamos a obtener del testigo esa información. Acordémonos que el elemento de la prueba, es decir, el dicho del testigo, es lo que nos interesa en ese momento. Entonces podemos tener un buen testigo, pero si no le sabemos preguntar, entonces lo vamos a desperdiciar y al final no vamos a tener la oportunidad de que el tribunal quede convencido totalmente de que efectivamente ese testigo estuvo en el lugar de los hechos, lo vio, lo percibió, lo escuchó, y por tanto es una prueba sobre la cual yo como juez voy a tomar la decisión si absuelvo o condeno a una persona. Entonces es importante, aparte de preparar el testigo, digo esto pues por lo que ustedes van a hacer con su familiar, con su amigo, qué sé yo, con su vecino que van a llevar como testigo. Hay que prepararlo para que sepa contestar. Entonces las técnicas de litigación oral, decía, son tan importantes pues porque podemos tener los mejores medios probatorios testimoniales, pero no nos van a funcionar si no sabemos preguntar. Incluso los podemos enredar. O puede darse una situación de que el testigo en un momento determinado por los nervios se le olviden las cosas, se le responda de manera corta, escueta, y eso nos puede ir perjudicando. Entonces hay que tener cierto control. Yo les había recomendado un libro que todavía está en el internet, si lo quieren descargar, es Técnicas de litigación oral en el proceso salvadoreño, de un puertorriqueño, Héctor Quiñones Vargas. Este señor fue fiscal en Puerto Rico y establece una serie de ejemplos, un par de ejemplos sobre su experiencia, pero más que eso detalla o desglosa de manera muy didáctica, muy pedagógica las técnicas de litigación oral. Este documento, este capacitador vino allá por 1998, estamos hablando más de 20 años, cuando nosotros cambiamos de un sistema procesal penal inquisitorio al acusatorio adversativo que tenemos ahora. Y como la oralidad era la novedad o una de las novedades principales que traía el nuevo sistema procesal penal acusatorio, entonces era necesario capacitarnos a todo el mundo. Entonces este señor vino y capacitó a miembros del órgano judicial, a fiscales y defensores, y es un texto muy práctico. Claro, esa es la base nada más, porque la práctica, diríamos, o la vivencia se va haciendo en cada vista pública que tengamos la oportunidad de estar y que pues, estemos ejercitando estas técnicas de litigación. Acuérdense que cada caso es distinto y por mucho que se parezca a otro, pues siempre hay otra forma distinta de preguntar. Entonces, hay que tener en cuenta esto. Pasa el testigo de la fiscalía, corresponde el primer interrogatorio, el juez tendrá que decir, bueno, representación fiscal, tiene permiso, o el fiscal pide permiso, señor juez, solicito permiso para hacer el interrogatorio directo a mi testigo. Tiene permiso, procede. En ese caso, ya en ese momento llega el fiscal, como es su testigo, decimos, va a hacer su interrogatorio directo con él. Entonces, acá quien se luce en este interrogatorio es el testigo como tal, no es el interrogador.
En ese sentido, yo voy a saberle preguntar de manera clara, concreta, normal al testigo para que él me responda y vaya dando la información que yo necesito y que el tribunal necesita escuchar. El interrogatorio directo, decíamos que se puede hacer de dos formas. Uno es de manera cronológica y otro es resaltando hechos importantes. Cuando decidimos hacer un interrogatorio directo de manera cronológica, vamos de lo general a lo particular. Es decir, nuestras preguntas van a ir empezando por dar un panorama amplio al tribunal sobre qué es lo que sucedió y dónde estaba él en ese momento, el testigo. Y vamos llegando a lo particular, al momento exacto donde se comete el delito y qué es lo que ve esta persona, cómo lo relata, cómo lo cuenta, cómo identifica al imputado, etc. Sí, vamos de lo general a lo particular. Esta es la forma en la que la mayoría de abogados utilizan o aprovechan el interrogatorio directo. Primeramente, pues porque es más ordenado, se va tornando interesante el testimonio del testigo, ayuda a que éste no divague mucho en las respuestas o que se vaya a perder, sino que las mismas preguntas lo van guiando, lo van llevando hacia donde queremos llegar. Aparte de ello, recordemos que yo como fiscal o como defensor, según sea el caso, pues yo ya lo preparé a él. Eso es importante. No es que a la vista pública yo solo le dije, mire, le voy a preguntar sobre lo que usted presenció del homicidio en tal fecha. Ah, sí, yo me acuerdo. No, no se trata de eso. En términos prácticos, yo preparo a mi testigo primero. Yo debo de ensayar con él, preguntarle una y otra vez y de establecerle de que eso pues lo mismo que le voy a preguntar en la vista pública y que su testimonio es de vital importancia para lograr una condena o una absolución según sea el caso. Entonces hay que prepararlo bien. Eso es de manera cronológica, ¿no? Pero puedo hacerlos resaltando hechos importantes. Cuando lo hago así, no voy tanto empezando con un interrogatorio para que el tribunal vaya conociendo algún antecedente, ¿no? Como por ejemplo, testigo, usted dónde vive y cuánto tiempo tiene de ir ahí, ya conocí al señor fulano de tal, etc. No, sino que voy directamente, después de identificarlo nada más, identificar al testigo y de establecer, de decirle al tribunal para qué él está ahí, que es para declarar, pues voy directamente a los hechos. Ya yo le puedo preguntar, testigo, que usted me ha dicho de que ha venido acá a testiguar sobre un homicidio que se cometió en tal fecha. Dígame, ¿dónde estaba usted exactamente el día del homicidio? ¿En qué lugar? Ah, yo estaba afuera de mi casa, le dice, en la verja de mi casa. ¿Usted observó quién mató al señor fulano de tal? Sí, lo observé. ¿Quién fue testigo? Y ya le dice la persona, me fue el señor fulano de tal. ¿Por qué está seguro usted de que él lo mató? Y ya le empieza a decir, o sea, es decir, nos fuimos directamente al caso de donde que nos ocupa en ese momento. Claro, a muchos no les parece esta forma, pues porque es como ir de una sola vez, ¿no? Como decimos al punto, ¿no? Sino que es mejor, consideran, pues ir haciendo un panorama de todo lo que venía sucediendo. Eso va a depender del interrogador y del caso como tal. A criterio personal, yo siempre he hecho interrogatorios de manera cronológica, ¿no? Que son mejor, incluso a mi juicio ubican mejor al testigo, ¿no? El testigo se siente más familiarizado, más a gusto con ese tipo de preguntas. Entonces, vean qué importante es eso del primer interrogatorio que se debe de hacer. Interrogatorio directo le corresponde a la parte que lo propuso como tal. Entonces, después de identificarlo, bueno, saludarlo, testigo, buenas tardes,
mi nombre es fulano de tal, soy representante fiscal, y en ese momento le voy a hacer una serie de preguntas. Me puede decir su nombre, me llamo fulano de tal, cuántos años tiene, dónde vive, a qué se dedica, ¿sabe usted por qué ha sido citado este día a este tribunal? Sí, sé por qué ha sido citado, para venir a declarar sobre la muerte del señor fulano de tal. ¿Usted conocía a Laura Oxiso? Sí, lo conocía. ¿Por qué lo conocí? Y empieza usted ahí vamos de manera cronológica. Sí, lo conocía, porque él vivía en la colonia también. ¿Cuánto tiempo tenía de vivir en la colonia? Teníamos aproximadamente 30 años desde que se fundó. ¿Y vivía, a qué distancia vivía de su casa? Vivía a 4 casas de la mía. Testigo cómo era el occiso ahí en la colonia, en las relaciones sociales. Y así que usted le va preguntando hasta que llegamos al día de los hechos, qué le dijo él, si le dijo algo, dónde estaba usted, qué observó usted, y luego lo vamos llevando hasta que llega el momento en que se comete el homicidio como tal. Bien, nos vamos a quedar hasta acá y continuamos en la siguiente clase.